Jenny Berenice Jenny y Laura son y buenas Laura, amigas, claro, sí, son buenas amigas. amigas. Se dijeron de todo ahí, pero es natural, eso pasa, bajo el fervor, los ánimos. En Bien, los tribunales. sí, yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado, señores, con el caso Calamar, la saga, esta telenovela, porque conforme los medios de comunicación van haciendo trabajos diarios respecto a lo que ha dicho cada uno de los imputados, pues se hace un despliegue periodístico y uno lee los periódicos y te das cuenta de una forma mucho más expedita qué hizo fulano hoy, qué hizo el otro, y de forma consuetudinaria los medios están resaltando lo que, según las propias declaraciones de los imputados, dicho por el Ministerio Público, hizo cada uno. En este caso ha aparecido en uno de los medios de comunicación del país algo que se le atribuye a Pagán, que lo dijo Pagán en sus declaraciones al Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Ha dicho Pagán que ciertamente entre él y, ¿cómo se llama? Donald Guerrero y Ramón Peralta se reunieron con Danilo y recibieron instrucciones para buscar dinero. Y ha dicho Pagán que a él se le asignó buscar dinero para 22 diputados de Santiago. Y estuvo Simón Lizardo, excusa, me dijo también. Simón Lizardo. A Pagán se le encomendó, a Pagán y a otro, buscar dinero para los 22 diputados de Santiago y el candidato a senador por esa provincia en ese proceso. En total, él cifra en 126 millones la cantidad de recursos que él y la otra persona, cuyo nombre no recuerdo ahora, buscaron en esa época final de campaña, en esos 2 meses. ¿El señor quién? Correa. Correa. Entre él y Correa buscaron 126 millones. Y a mí me llama la atención y quiero analizar con ustedes, no esto ya desde el punto de vista jurídico, porque de eso estamos hartos. Y yo espero que los resultados respecto a esas violaciones y a ese abuso y a ese robo de los recursos del Estado, según señala el Ministerio Público, pueda lograr las consecuencias, las penalidades que de conformidad con la proporcionalidad de los hechos cometidos por cada uno de ellos deban purgar. Pero quiero analizarlo en términos de a lo que nos acostumbran los políticos y de lo que es el país hoy en día. Porque hay quienes alegan que con estos sometimientos incluso peligra la democracia dominicana. Y no es más exquisito, a mi modo de ver, el momento para uno analizar cómo es que anda la democracia dominicana. Y ese es un ejemplo vivo de cómo nuestra democracia no es tal, de cómo nuestra democracia no es ninguna democracia. Porque usted sabe lo que es que se llame un par de funcionarios para que tengan que económicamente sustentar, vaquear la candidatura de 22 diputados y de un candidato a senador en una provincia, y que para esos fines se utilicen 126 millones, esos dos, porque estoy seguro que se utilizaron más. ¿Eso es democracia? No, señores, eso no es democracia. Eso se llama asquerosidad política. Eso se llama democracia secuestrada. Por eso es que ustedes ven que cuando alguien llega a senador o llega a diputado en un país como el nuestro, repite 1, 2, 3 y 4 veces, sobre todo cuando es un legislador del poder. ¿Por qué? Porque pasa eso. Una democracia secuestrada. ¿Por qué secuestrada? Se preguntarán algunos. Bueno, porque por ejemplo, en mi comunidad hay jóvenes valiosos, hombres y mujeres, con aspiraciones, con pudor, con preparación, con todo el sentido de lo que debe tener una persona hoy en día, pero no pueden competir políticamente porque hay otros que aspiran a igual posición, llámese a senadores, a diputados, pero están enquistados en la teta del poder o tienen todos los privilegios. Eso impide que un joven bueno, con educación, con formación política, con educación de familia, pueda ser diputado, con preparación académica pueda ser diputado, versus otro que probablemente está ligado en asuntos de narcotráfico, que probablemente está ligado con otras cosas no santas,
que recibe dinero de un partido político, que recibe dinero de un gobierno, ese otro obviamente le va a ganar. Porque el que quiere hacer lo correcto, no es verdad que si tiene 20 millones de pesos de su patrimonio familiar, lo va a tirar todo en una campaña política, porque ¿con qué me quedo mañana? Y el que ustedes vean que invierte 20, 30, 40 millones para ser senador o diputado, sepan ustedes que está haciendo lo mal hecho. Porque si usted suma todos los salarios de un diputado o de un senador durante 4 años, no le llega a 20 millones de pesos. Entonces ese sería el negocio de capaperro o el negocio del idiota. Usted invertir 40 para ganar 20. Y nuestros legisladores no serán letrados, pero idiotas no son. Y tienen una capacidad, tienen un olfato divino para saber dónde se cuecen las habas y dónde se hacen las tropelías y diabluras. Y por eso se enganchan a políticos para obtener de una forma burda, asquerosa, esa ración del BOA que da el haberse convertido en corroboros, levantar la mano o simplemente apoyar causas, digamos, de sectores empresariales, o apoyar causas de los banqueros para que le promuevan una ley, o apoyar causas de narcotraficantes, que los hay y están ahí. Entonces ese es el sistema de cosas que queremos cambiar. Por eso es que usted ve que de un día para otro un presidente, y no me refiero a este, me refiero a todos los que han sido presidentes, se da el lujo de decir: yo quiero mi Congreso. ¿Por qué? Porque aportan todos los recursos del mundo para tener legisladores y diputados a los senados, arrodillados frente al zipper de ellos. Eso es lo que pasa, señores, con nuestra dirigencia política, todas, para que no crea que quiero hacer excepción de nada. Y eso es exactamente lo que tenemos que cambiar. Por eso es que es sumamente importante que en este país se marque un antes y un después. Que esos señores que han sido mencionados sean procesados. Esos que acaban de mencionar que recibieron todos los cuartos del mundo más 20 pesos para su campaña. Pero que no se nos olvide los legisladores de la semana pasada que admitieron que daban todos los cuartos del mundo para, aún siendo legisladores, hacedores de leyes que saben lo bueno y lo malo, mantenerse al margen de la legalidad con bancas de apuesta. Que no se nos olvide que esos legisladores también deberían estar ahí. Eso es lo que pasa, señores. Por eso es que un presidente se puede dar el lujo de mandar un anteproyecto de ley, digamos, sobre un asunto económico que no le convenga al país, y aún así le es aprobado de una forma expedita y rápida. ¿Por qué? Porque esos legisladores comprometidos, esos legisladores a los que se le dieron todos los cuartos del mundo más 20 pesos, no van a analizar cabeza propia. ¿Por qué no? Porque no lo van a hacer, porque fueron puestos ahí con los recursos del partido o del Estado, y no pueden, después que yo te pago todos los cuartos del mundo para que sea diputado, tú salirme a mí con que tú eres un diputado honrado, que tú eres el que más analiza, y que yo soy un diputado y que ese proyecto de ley no conviene, y que aquel sí porque yo soy el diputado del país. No, señores, nunca van a ver eso, porque es una democracia secuestrada. Eso es un sofisma de democracia lo que tenemos en el país, y hacia eso es que deben estar enfilados los cañones de la justicia y de la sociedad en sentido general, a que combatamos eso, a que se marque un antes y un después, a que pase lo que tenga que pasar en la justicia. Yo no espero más que no sea que, de conformidad con la Constitución, las leyes y el debido proceso, caiga quien tenga que caer. Yo no sé quién cometió lo que tuvo que cometer o lo que se dice que cometió, pero algo tendrá que salir. Si no sale nada, entonces la montaña habrá parido un ratón y nos jodimos todo. Adolfo, los préstamos, la aprobación de los préstamos, son un magnífico ejemplo de eso que tú acabas de decir. Cómo se aprueban los préstamos con la mayoría de ese Congreso que responde al presidente de turno, porque lo han hecho todos los presidentes. Mira, yo siempre he dicho aquí, porque a veces se habla solo de la justicia, pero en este país hay muchas cosas que no han funcionado porque no ha habido un Congreso de la República que sirva. Lamentablemente eso es así. No ha habido un Congreso, porque ¿cuál es un rol principalísimo del Congreso?
velar por el buen funcionamiento de los recursos del Estado, fiscalizar los recursos del Estado. Pero ¿cómo van a fiscalizar los que reciben un barrilito y reciben un cofrecito? Y los que piden para habichuela con dulce y para Semana Santa y para regalo de las madres, ¿qué van a fiscalizar? 40 millones, perdóname a propósito, tengo entendido que el Congreso distribuyó ahora para habichuela con dulce. Usted me va a decir que en un país de mierda como el nuestro, con tantas necesidades, le pueden seguir enrostrando cada año a este país que los legisladores utilicen 40 y 50 millones de pesos del erario de que para dar habichuela con dulce a la gente. Cada uno de... No, ¿tú sabes cuántas bombas de no esas que llevan el agua a las comunidades se compran con eso? Que hay Eso comunidades no que no tienen agua porque no hay una bomba eléctrica. Hay gente que si no es así no ve una habichuela con dulce. que no la vea. Que no la vea. Que no la vea. Que no la vea. Yo lo entiendo. Que no la vea. Yo los entiendo a ustedes. El que no puede haber una habichuela con dulce que no la vea. Porque además tú le das habichuela, pero tú le das habichuela, pero esa habichuela que tú le das no es la habichuela que a ellos les toca. No es el chin de habichuela, es el saco entero. No, es que no le y el saco de arroz. Claro, porque ¿de dónde salen esos recursos? No, pero está es bien. que esa gente está excluido de la posibilidad y los Exacto. que hemos sido legisladores o Sí. estamos vinculados al Congreso Sí. saben ¿Y ustedes se han que es la beneficiado vía de más- eso? saben que es la vía Ah. más expedita para una asistencia Perfecto. ¿A cuánto tú le diste? Y el gobierno está Pero yo obligado te a la pregunto, asistencia legisla para que tú se que sean has sido inclusivos. legislador en 3 ocasiones, te pregunto, ¿a cuánto tú le diste este año para su habichuela? A ninguno. ¿Por No, qué? como a 10 Porque o 12 tienes que gente. sacarlo de tu bolsillo, como coño. a 10 o 12 gente. Pero ¿Cómo no cuando lo te voy a dar? dan 2 millones de pesos del Estado, A medio pueblo. tú regalas Pero- 500,000, te queda con 1,5. Pero Que eso es lo además, que Adolfo, hace. además, error de Pero legisladores. dale ahora a la El gente error de tuya. legisladores No lo creo. evitar entonces esa exclusión con iniciativa en el Congreso de la No, República. Eso es una Entonces tarea pendiente. entonces ustedes le sacan beneficio a eso y se montan en esa plataforma. Ese es Es el una tarea robo pendiente. disfrazado que tenemos. Mientras No, tanto, vamos a escuchar a Carlos. Lo que ocurre es que, miren, Para pasar mi segundo de mí. eso es un tema que viene Círculo vicioso. desde muy lejos, desde muy atrás, pero a mí sí me llega la expresión del profesor Juan Bosch en los años 90, y siempre lo he reiterado eso, de que él planteó que le faltaban 100 años para que este país se educara políticamente. Y bueno, cuando Juan Bosch decía eso, ya usted sabe lo que pasaba, incluyendo los periodistas que le ponían a veces periodistas nada más para provocarlo y para destrozarlo. Hace tiempo que se terminaron las luchas ideológicas y se corrompió la política de tal manera que Bosch en el 90 dijo que faltaban 100 años, ahora faltan 150, faltan mucho más todavía, porque el daño fue demasiado grande. El problema es que personas que no tenían posibilidad, ninguna posibilidad de ser legislador, producto de lo que están planteando ustedes, lo que dice fundamentalmente Adolfo, llegaron a ser legisladores y a partir de ahí se consolidaron incluso económicamente, de tal manera que es muy difícil ya que uno cualquiera sin recursos lo saque de ahí. No hay forma de competir ya si no es así. Pero mira, son tan caraduras, por Y en no eso decir tiene un razón término el más patrón. duro, son tan caraduras que usted agarra cuál es en una constitución y ve cuál es el papel constitucional del legislador. Y en ninguna parte dice que está ni para dar canastas, ni está para dar habichuela con dulce, ni está para en Navidad hacer ese tipo de reparto. Ese es el argumento para robar Juguetes. de una forma patentizada, porque tampoco está estatuido en una ley. Eso es parte de un presupuesto que ellos deciden utilizar para esas cosas, lo cual no tiene un permíteme. fundamento. No te voy a permitir, ya tú dijiste lo que iba a decir. perdón. No hay un fundamento legal para hacer todas esas cosas, que no sea entre ellos, como somos todos iguales, vamos a agarrar estos 120 millones de pesos y vamos a repartirnos en Navidad de manera proporcional. Eso es abusivo por parte de los legisladores. Ya usted no es legislador, por suerte. Pero igual ¿Cómo si que lo por hubiera- suerte? Sí, ya no lo eres. Pero Tú has no, dicho. suerte. Bueno, digo por suerte para mí, porque tendría que decirte eso frente a frente, siendo no, legislador. disculpa, pero Y- permíteme decir algo, Adolfo. Disculpa, dudo que te hubiera pedido. Sí, claro. Pues yo porque pienso mucho antes de hablar. ofensivo a un legislador. No, ofensivo. Claro. Fíjate que no particularizo a no, ninguno. a un honorable. Sí. Mira, A no, que es- honorable no. a quien hay que pedirle perdón es a esta sociedad. No, pero déjame decir. Que tiene que andar ahora, mira, de aquí al miércoles, la cantidad de gente pobre andándole detrás, oliéndole los pedos a un Cua- legislador para que le dé 500 pesos por una bichuela. 40 millones de pesos distribuidos entre 222 personas es una tontería para que a su vez lo hagan llegar
a 100 o 200 Sí, gente. pero si saliera de Eso tu no se bolsillo no fuera nada. Perdóname. Si saliera de tu bolsillo. Y óyeme lo que te voy a decir. 40. Y óyeme lo que te voy a decir. Pero tú Adolfo. sabes que no son 40. Haces un ejercicio correcto. El legislador tiene 3 tareas, la describió hace un par de días aquí el profesor Carlos Julio. Legislar, fiscalizar y representar. Resulta que yo sí estoy convencido, porque lo he evaluado, que esa labor de yo ir a una comunidad donde no hay posibilidad de comprar una habichuela con dulce y llevar 100 fundas de productos listos para que la hagan, es parte de mi tarea de representación. Bien, perfecto. Tú estás convencido. Tú estás convencido. Defiendo esa tarea. Es una representación, eso es clientelismo. Pero escúchame, tú estás convencido porque quieres estar convencido. Es una representación. Porque tú, como 3 veces legislador, te has leído la Constitución y la ley que rige la materia, y en ninguna parte dice que eso es parte de tu función. Pero quieres estar convencido, ese es tu derecho, mi hermano. Y este programa es abierto. Pero sabes más que nadie que eso no está en ninguna ley, no tiene ningún sustento legal, más allá de una repartición para llevar a los pobres, para tenerlos siempre ahí, ávidos de ellos, para que los pobres, además de pobreza económica, también de manera espiritual, sigan pensando que ustedes son los non plus ultra y que ustedes son los chapulín colorados que les salvan de sus necesidades. Cuando no se dan cuenta que cuando un legislador le da 200 pesos a una persona en mi comunidad, se está robando 200,000 pesos. Porque no es verdad que lo dan. Pero además el patrón no lo sabe. dan todo. Tiene que buscar 200 más. El patrón sabe que eso es clientelismo. Le dan 200 y busca 200 más. Oye, representación Lo es. digo yo. Representación es cuando tú vas donde tengas que ir para que a una comunidad se le instale una bomba para que tenga agua. Eso es representación. Pero ellos son tan burdos. También lo Eso hacen. Pero es óyeme, representación. son tan También lo burdos, hacen. pero escúchame, No son diga tan habichuela burdos. con dulce con dinero del mismo pueblo. Son tan burdos, También lo tan hacen. asquerosos en su forma de proceder, que por qué no legislan, y eso que está al margen de la ley y que ustedes creen que es correcto, coño, al menos pónganlo en la ley. Ustedes tienen fuerza para eso, establezcanlo. Para que esta discusión no tenga sentido, establezcan que entre las funciones de un legislador está tener un dinerito ahí para ayudar a la gente. ¿Ustedes están convencidos de eso? Pues pónganlo en la ley. No Pero acaban eso al va a margen pasar de una la vez a ley. Lo que yo hago es Bueno. lo siguiente, Adolfo. Es que yo no estoy hablando para ti, hermano. pero en función. Tú todo me lo contradices como que... No, permíteme como- decirlo. como que es contra ti, no es contra ti, viejo. No lo siento así, no, de Sí, ninguna manera. No, cada no. vez que hablo tú dices lo que yo, como que para ti, no es para ti, viejo. Pero tú hiciste un análisis muy generalizado y Por eso, comparto para no- parte de los conceptos. Ahora, ¿por qué yo hago la aclaración, Adolfo? Porque mira, sí, porque hago la aclaración, por eso yo que estoy aquí. Porque yo digo que estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues ya y lo si tengo la dijiste. oportunidad lo practico. Ahora, lo que yo no hago es lo que hace Faride. Ya yo te dije, lo de Faride tiene más honor que lo que ustedes hacen. ¿Por qué tiene más ¿Cuánto- honor? cuánto periodo Porque por tuvo lo usted? menos de manera pública ella está pidiendo que lo quiten. Ahora ella no es la más pendeja del país. Que yo voy a pedir que me quiten el barrilito y entre todos no me lo O sea, que hay quitan. que tener dos caras. No, dos caras no. Por lo menos ella Hay debió que ser- predicar con el ejemplo en ese Bueno, caso. Ella pero debió bien. predicar con el ejemplo y no lo Pero hizo. bien, mira, mi otro brillante, temita de Roberto. manera breve quiero referirme no es también personal esto. a que hay mucha gente que puso como gallina y está cantando como gallo. ¿O cómo es que dice? Así mismo Puso es. como gallo. Cantó como gallo. Y Sí, puso como gallina. sí, es ¿A lo quién te mismo. refieres? Me refiero a las personas involucradas en el caso Calamar, que ya van 13 en total, que han dicho que Y están en contando. disposición de negociar con el Ministerio Público. Negociar es delatar, decir todo lo que ellos tienen respecto al caso que les involucra Colaborar. y darle los datos suficientes al Ministerio Público para que el Ministerio Público a su vez pueda tener más soporte del que ya tiene. El hecho de que las cosas se estén perfilando de la forma en que se perfilan es una demostración de que el caso está bien documentado, de que hay solidez y de que valió la pena el hecho de que el Ministerio Público se tome casi 3 años investigando, para que hoy, en vez de buscar otro tipo de argumentos legales, los imputados tengan que sucumbir ante la realidad y decir, no, pero espérate, yo quiero negociar. Escucho desde tempranas horas de la mañana diciendo que esos señores fueron presionados y que presionados, eso olvidan total y absolutamente los principios que marcan el Código Procesal Penal Dominicano y la Constitución, y nadie puede ser acusado
y opinar contra sí mismo. Eso es uno de los principios fundamentales. Nadie puede acusarse, nadie puede inculparse, para que me entiendan mejor. Pero no solamente eso. Ese tipo de acuerdo o tratativa, como le quieran llamar, se hace en presencia de los abogados. Y tiene que ser, primero, admitido por la persona y segundo, corroborado por su abogado. Y tercero, que los detalles lo están dando los abogados. y tercero, Validado por si por fuera un juez. poco, hay un juez, independientemente del Ministerio Público, que es el que va a entender si tiene o no sentido validar esos acuerdos. Si el juez los acoge, es porque en su convicción de conformidad con los argumentos que le fueron presentados, entiende que tiene razón. Y porque las partes están de acuerdo. No, las partes podrían estar todas de acuerdo. Eso es una condición sine qua non, que estén de acuerdo. Pero suponte que las partes estén de acuerdo y el juez no. El juez puede decir no, no importa. Claro. No importa que ustedes estén de acuerdo, no tiene fundamento. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque mucha gente está hablando disparate olímpico cuando dice, pero ahí está, Mimilo, el principal acusado, está suelto. No, tiene que estar suelto porque Mimilo es parte de un acuerdo penal abreviado. Mimilo fue acogido en un principio de oportunidad. ¿Qué es lo que busca un principio de oportunidad? Bueno, que el juicio sea más expedito, más rápido y que se llegue a conclusión por aquello de economía procesal y economía también en todo lo que tiene que ver con el mismo juicio. Pero lo de Mimilo también tiene que ser validado. Es una prerrogativa, que es donde quiero llegar, que no es propia de la República Dominicana. El principio de oportunidad es una facultad que tiene el Ministerio Público de decidir si te imputa o no te imputa, si quita contra ti algún tipo de imputación o si inicia contra ti una imputación. Eso no fue creado por estos fiscales como se ha querido vender. Es un acuerdo político porque mira, uno sí, uno no. Es una prerrogativa que tiene el fiscal, el Ministerio Público, que nació en el año 1846 en Alemania y que nació de una forma y ha devenido en otra. ¿A qué me refiero? El principio de oportunidad fue un principio que nació para aquellos tipos penales famélicos, aquellas violaciones famélicas. Es decir, para favorecer a alguien que se robó una gallina, para alguien que cometió cualquier tipo de violación en la que no está comprometido el interés colectivo, el interés público. Ese fue el principio de oportunidad. Acogido no en República Dominicana, sino en todo Occidente. Todos los países occidentales tienen ese acuerdo. Se ha querido vender como que es República Dominicana y que míralo ahí, que uno sí, uno no. ¿De qué depende que el Ministerio Público asuma esa prerrogativa en términos personalizados? ¿De qué va a ganar? ¿Por qué, por ejemplo, Mimilo sí y Ángel Locuar no? Bueno, porque cuando se habla con alguien como Ángel Locuar, como él sabe demasiado y él no tiene nada que aportar, él dice que no. Y cuando se habla con alguien como Mimilo, que se ve disfrazado, que se ve todo lo que hizo y se lo demuestra, y dice, coño, sí, espérate. Si es así, venga, yo me acojo a este acuerdo. Por eso es que no está como un imputado, porque en su libérrima posición el Ministerio Público no lo imputó. Eso se llama principio de oportunidad de lo que goza Mimilo. Él estará allí como un testigo a cargo y por eso ha sido interrogado en varias ocasiones. Dime. Ahí es donde quería llegar, Adolfo. Tú realmente casi me quitas la pregunta que te iba a hacer, más que como exponente aquí, sino como abogado. O sea, el Ministerio Público ha decidido, oye bien la situación, que el caso de Mimilo es totalmente diferente a los que hemos conocido. Mimilo ni siquiera está imputado. No. Entonces Mimilo es protagonista principal en este caso, pero no porque lo delata, sino porque es cerebro del caso, de la estafa, de la trama. Entonces, él no va ante el juez no podrá decidir con él. El Ministerio Público quiso cuidarse de no llevarlo ante el juez por si acaso.
como testigo. Sí, pero no va en la Porque imputación no, el Ministerio testigo a Público no cargo. lo a los imputó. fines. Acabo de decir por qué no lo imputó. ¿Por qué? Porque si va a los fines bajo una posibilidad de acuerdo, usted está imputado, pero como usted va a hacer una colaboración, lo vamos a llevar a un juicio abreviado para que el juez homologue. ¿No se atreve el Ministerio Público a eso? No se Con atreve. el caso Milito. No es que no se atreve, pero tú tienes que ver. ¿Por qué no se atreve? Porque sabe que el juez, en función de las facultades que tú dijiste que tenía el juez, no le va a permitir. No, no es por esa- eso. Pero en la No. estrategia le ha ido demasiado bien al Ministerio Exacto. Público con respecto a sí, él. pero no es solo por eso. Porque sabe que es una negociación. Y un acuerdo penal abreviado, y yo se lo digo a la gente de la forma más simple, es o tú ganas algo o todo perdido. Y es una negociación. Y el acuerdo penal abreviado puede ser parcial o absoluto. Cuando es parcial, tú convienes sobre la pena. ¿Entiendes? La pena que se te va a establecer y sobre lo que económicamente tiene que devolver. Eso puede ser rechazado o dirigido por el juez. ¿Entiendes? Que dice, no, yo no acojo ese acuerdo. Por eso que te digo que es una libérrima potestad que tiene el Ministerio Público de ampararte bajo el principio de oportunidad. Ujú. Que es Lo que entiendo perfectamente. te dice, no, Carlos Julio, a ti no te voy a imputar. ¿Pero por qué? Porque los tres cometieron el hecho. Hay dos que son tan toletes que jamás dirán nada. Pero aquel dice, no, espérate, yo voy a decir todo lo que hay. Y voy a acusar, porque yo no quiero Y el 10. Ministerio Público robustece, endurece, fortalece, Es, blinda con las informaciones. con las Porque la informaciones. gente cree que ya Mimi lo dijo. No es lo que Mimi lo dijo. Todo lo que Mimi lo dijo, una Pero batería. ¿por qué no está imputado? Es la pregunta. Porque goza del principio de oportunidad. El principio de oportunidad establece que el Ministerio Público puede no Toma imputarte, suspender la imputación dependiendo de lo que le convenga como Ministerio Público. Y Mimilo es que ha dado todas las municiones para armar este expediente. Si tú lo imputas a Mimilo, él puede decir que no y que él no sabe nada de eso y tú tendrás que probarse. No, y hay Pero que- no, pero el tipo te dio todo y el caso está Claro. armado. Hay que recordar. Entonces alguien tiene Y que tiene capacidad beneficiarse. el Pero Ministerio además- Público pero- para determinar si Sí. esas informaciones que él está dando tienen base. Pero no, también- pero que lo primero, perdóname Roberto y te paso, lo primero es eso, que Mimi lo puede decir ahí todo lo que él le dé su gana, pero todo eso que él dijo hay que corroborarlo Claro. con hechos, si no, no tiene sentido, porque la gente me menciona el caso, por ejemplo, de lotería, no, eso fue un caso diferente, y hubo simples testimonios, y un testimonio, y es jurisprudencia, no es una prueba. Un testimonio usted tiene que llevarlo con hechos, con elementos. Corroborable. Yo digo que el patrón me dio 10 millones. ¿Y cómo te lo dio? Lo tengo aquí grabado. Mire ahí la copia del cheque, el certificado, llamen al banco que le dé la veo y mírenlo ahí. Y mire el audio ahí en donde él me decía, Salomón, voy para tu casa a las 3 a llevarte el cheque para que le entregue a Gonzalo. Y hay una Eso. cámara ahí que me grabó. Y hay cuando una yo llegué. cámara. Pero Que es lo que tiene el loco sobre mucha gente, según me dicen, ¿eh? O el loco en su sabiduría hasta de eso, ¿eh? Pero parece que es con los clientes que él es. que- Bueno, yo estoy ahí que maneja informaciones. Pero además, y me corrige Adolfo si me equivoco, se supone que el imputado también pone algunas condiciones para llegar a un acuerdo. pero claro. La pone. Sí, Porque no, no es que- sí, no tiene sentido. Porque hay que Claro estar que muy la fuera de pone. los cabales. No. O pretender confundir a la gente. Claro Mucha que gente la queriendo pone. desconocer Los lo que es esa figura de la delación premiada. Porque Delación premiada. Porque decir a la gente que lo están presionando y que lo están obligando. Óyeme, pero, No. pero hay que tener como un poquito Es hasta de un cuidado, disparate por pensar Dios. que a alguien lo están presionando. Porque suponte que sí, que el Ministerio Público. Te presionan por la No, condena que tú pero tienes. digamos que yo pretendo como Ministerio Público presionarte a ti. Pero resulta que el Código y la Constitución te ampara porque tú no puedes opinar bajo presión porque es inconstitucional. Exacto. Es ilegal. Segundo, Si quiero porque ni todo hablar, lo no que hablo. tú me digas a mí no tiene valor si no está tu abogado también. Exacto. Que si yo Entonces, digo no te voy a hablar, no presioné a hablo. ti y presioné a tu abogado. Exacto. Por eso que yo digo que el que más se salva de todo esto, aunque parezca extraño, es el propio Gonzalo Castillo. Porque contra él podría haber dos tipos penales. El utilizar recursos mal habidos para fines de campaña política, Ya lo decidió una sentencia. lo cual, no, yo te estoy diciendo las La imputaciones. tipificación. Sí, el tipo penal. Ujú. Utilizar recursos en campaña política.
lo cual no conlleva una pena de más de 5 Y años. tiene que ser derivado al Tribunal O- Superior Electoral. O que se le indilgue el tipo penal de asociación de malhechores, que yo que creo se le que compruebe, exacto. encaja perfectamente. Porque Ese- yo ese- creo ese que sí le haría encaja daño. perfectamente. Porque si bien es cierto que él no fue de los 4 que se sentó a diseñar de dónde van a salir los Él cuartos, sabía perfectamente. nadie me puede decir a mí No, claro, porque que él no sabía de dónde venían esos cuartos. porque él fue incluso el Entonces, beneficiado. usted es corresponsable. Bueno, pero dicen de ahí que Pregunto- él exigía más y beneficiario más directo dinero, exigía más y toda exigía la más. semana. Tráigame más. ¿Qué es lo que pasa? Pregunto para cerrar porque yo lo que estoy es construyendo mi caso. Muy bien. Sí. El señor Mimilo, que ni siquiera fue imputado. Pero ya te expliqué por qué. Sí, viejo. sí, lo entendí. Tu pero tú vuelves, tu lo clase, sigues presentando como que tu clase como jurídica que la fue que lo entendí sacaron. perfectamente. Que ni siquiera fue incluido. Él no financió a más nadie electoralmente. En ese caso, con ese dinero no. Ah, Yo pues no sí. lo sé, porque habría ¿Qué que caso leer, que está en la justicia? habría que Ah, con leer ese el dinero expediente. no. Con ese que está en la justicia. Digamos que sí. ¿Qué pasa si financió a más gente? ¿Qué tú quieres? Digamos sí, me financió a mí. ¿Qué pasa? Igual que Gonzalo debían estar ahí. Bueno, pero probablemente en su momento. Exacto. Porque es que el Ministerio Público... Igual que Gonzalo debían estar ahí. Pero óyeme lo que te estoy diciendo. Me están diciendo. No, pero me están confirmando. óyeme lo que te estoy diciendo. Yo quiero borrar el concepto de que es un caso político. Pero óyeme, no es que debían, es que el tiempo no lo decide que pasa tú. es que yo estoy notando, sí. El que tiempo, perdóname, toda la- Carlos. en todas las preguntas que usted El hace, tiempo- tiene la respuesta Mira, y la está haciendo como el tiempo, corriendo uno, ¿verdad? el tiempo no lo define tú. Sí. Ah, eso sí. Ese es el Ministerio Pero- Público. Riéndose él. Hay mucha gente que ahí no ha sido tocada todavía, Dice la que va palabra a ser de Dios. llamada en su momento. Dice la palabra de Dios. Va a ser Todo llamada. tiene. ¿Cómo que tú dices? El Eclesiastés. Ah, ¿cómo que dice Eclesiastés? Porque Hay este es un profano de la palabra de Hay Dios. todo ¿Y qué? tiempo para todo. Sí, hay tiempo Y para todo tiene su tiempo bajo el Bajo el sol. sol, Sí. sí. Vanidad de vanidad, dijo el sabio Ay, Salomón. santísimo. Todo Va es a más que seguir. vanidad lo que está debajo del sol. Llévame porque Cualquiera me que los gusta. oye usted.